Es un gusto tener con nosotros a Rodolfo Terraño. Terraño está ligado a mis recuerdos de juventud a través de su trabajo periodístico y mi admiración a través de lo que significó una revista que sacó él y que tuvo mucho valor, al extremo que se tuvo que exiliar por esa revista, ¿no? Cuestionario, ¿no? Y que me dio una perspectiva de cómo se puede hacer un periodismo distinto y si se tiene valor para hacerlo. Pero después la vida de él se metió en la política, fue presidente del radicalismo, fue senador nacional, fue jefe de gabinete, fue muchas cosas, Rodolfo Terraño. Ante todo fui secretario de gabinete de Alfonsín y ministro de Obras y Servicios Públicos de él. Llegué a manejar más de la mitad, a presidir el manejo de más de la mitad del presupuesto de la nación sin ser afiliado a ningún partido político. Yo fui, en todo el gobierno de Alfonsín, yo fui un independiente. ¿Independiente? Sí, me afilié después al partido. Yo siempre los cargo a los amigos radicales que Terraño es más desarrollista que radical. Y ellos me dicen, no, bueno, siempre peleamos, pero ellos dicen también el desarrollismo nace del radicalismo. No, el desarrollismo es radicalismo. Es radicalismo. Bueno, no nos olvidemos. Pero frontista. Bueno, pero esas son después posiciones políticas que, pueden ser diferentes, pero en definitiva el Frondizi Frondizi es electo candidato a presidente dentro del radicalismo, se produce una división porque hay un sector que no lo acepta, y el partido se divide en dos, la Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Fue una decisión que, por supuesto, después de muchos años logró reunificar, Alfonsín fue el que logró reunificar el partido, pero por supuesto Frondizi era radical y claro, yo el concepto del desarrollo económico lo sigo defendiendo. El libro que hoy presenté, es decir, la conciliación de desarrollo con ecología, tiene, claro, hoy día el desarrollo no es la industria pesada, la siderurgia, todos los factores que constituían el desarrollo en la época de los años 50. Hoy no se puede hablar de desarrollo sin biotecnología, sin nanotecnología, sin cibernética, pero el criterio de desarrollo económico y la concepción estratégica para lograr el desarrollo económico yo sigo sustentándola. Una de las cosas que en Terraño es admirable es su vocación docente dentro de la política, porque hay cosas que a mí me llaman la atención. El mundo ya no discute, pero acá son ejes centrales de campañas, ¿no? Y es el que trata de explicar las cosas con una base científica. No todo puede ser político. Yo lo escucho a gente como Pino Solana y me preocupa que lleguen al Senado de la Nación, por ejemplo, porque no hay nada de científico en eso y da por ahí hasta vergüenza ajena a mí. No quiere decir, no es universal esto. No, Pino tiene convicción en lo que dice, ¿no? Es auténtico y esto es un valor. Pero en materias como esta no tiene formación ni información suficiente, entonces él tiene un concepto político más que una conclusión sobre el efecto que puede tener la megaminería. Yo tengo una muy buena relación con él e incluso en este libro hay un reportaje a él, a Pino Solana, como hay también toda una exposición de los argumentos de Greenpeace, porque en definitiva es necesario conciliar criterios y tomar, en ninguna discusión una parte tiene 100% de la razón y la otra cero. Pero además no sé por qué tienen que estar enfrentados, los conceptos tendrían que estar ligados siempre. Bueno, por eso este libro se llama Desarrollo y Ecología, la idea de la conciliación. Claro. Por ahí uno se pregunta, ve San Juan desde el aire y ve los puntitos que son oasis, ¿no? Claro. Y todos estos cerros, si no lo explotamos, no sé de qué vamos a vivir. Hoy me recibió el gobernador, él tiene en su despacho, aunque lo habrás visto, un gran póster que es eso, ¿no? Es el plano de San Juan, es pura orografía eso. Claro. Toda montaña, y está el vallecito donde vive la mayor y un hilito de agua que baja. Sí, claro, que además árido, ¿no? Entonces,
realmente no hay ninguna posibilidad de concebir una estrategia de desarrollo económico de San Juan que no tenga como elemento fundamental la minería, ¿no? El problema es que nos hemos pasado discutiendo de ecología y no de qué es lo que hacer con el aprovechamiento de los recursos de la minería. Entonces, si la discusión pasa porque si se contamina o no se contamina y no qué es lo que se hace con el dinero de la minería, se pierde el tiempo. No, bueno, yo creo que es una discusión legítima. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto de la ambiental y en la salud humana de la? No se puede eso ignorar. Eso hay que exigirlo, digamos. Hay que exigirlo. No, bueno, pero la discusión es si lo exigible es suficiente. Digamos, hay toda una discusión sobre este tema que tampoco se puede subestimar. Lo que yo creo es que en gran medida esa discusión está dominada por ideologismos y por intereses de uno y otro lado, y entonces a veces se pierde la perspectiva. Yo creo toda actividad es contaminante en mayor o menor medida. La ciencia está precisamente para limitar los efectos negativos que pueda tener una actividad. Hay que enfocarlo, no se puede decir uno el cianuro es bueno para la salud, ¿no? No, pero quiero decir, después se ve cuáles son los límites. Yo estaba trabajando con unas ideas que son simplemente para, no para defender el consumo de cianuro, sino para explicar el criterio que el quantum, la cantidad es lo importante. Arriba de 200 partes por millón, mata el cianuro, mata en el acto, nada más que respirarlo. Ahora, la almendra tiene cianuro, ¿no? Sí, la vitamina B17. No, pero digo de las cosas que uno ingiere. Sí. Y bueno, hay una enzima que neutraliza esto. Entonces, cuando uno habla de esto, tiene que ver de qué porcentaje se está hablando. Y eso tiene que tener un fundamento científico. Ahora, si yo digo, bueno, no hay que hacer megaminería o hay que hacer megaminería a cualquier costo. No. Ahora, creo que hay otro tema también en debate. Y es la confianza que se tiene en quien debe controlar. Así es. Esto es clave, ¿no? Hay países que a lo mejor no son más que nosotros individualmente, pero colectivamente creen. Claro. Nosotros descreemos colectivamente. Claro. Siempre descreemos de quien gobierna, de quien es oposición, de quien controla, de quien castiga. Sí. Esto es parte también de la política argentina, ¿no? Sí, no solo de la política. Efectivamente hay una sospecha siempre. Sospecha. Pero no solo sobre los políticos, sobre los periodistas, sobre los taxistas, sobre todo. Sí, claro. Eso no habla bien del que sospecha sistemáticamente, ¿no? Porque uno puede tener fundados motivos para sospechar de algunas personas, pero cuando uno piensa que todos son corruptos es porque sería corrupto si estuviera en ese lugar. Yo creo que hay el emblema nacional, es el que está en el escudo de Gran Bretaña, es un lema normando, ¿no? Y dice Onisoaki Malepansky, es una vergüenza pensar mal. Claro, no siempre es una vergüenza, a veces es necesario, pero sí es esta sospecha generalizada. Pero yendo al punto específico, creo que no es algo a lo cual no debamos prestarle atención. Podemos hacer una regulación muy ajustada, y después si la aplicación o el control, aunque fuera por desidia, por incapacidad, por lo que fuera, aunque no fuese por corrupción, no se ejerce, por supuesto se pierde. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo en el libro es que, cuando digo nosotros me refiero a la Fundación Argentina Siglo XXI, que yo presido, lo que estamos proponiendo es que la autoridad de aplicación tenga un consejo con facultad de fiscalizar, en el cual participe el CONICET, participe las universidades en las áreas correspondientes, nivología, medio ambiente, etcétera, y la Asociación de Trabajadores Mineros, es decir, que haya una representación de del sector, digamos, de la sociedad civil. Y creo que eso es una manera de neutralizar los efectos positivos de un órgano burocrático que podría estar sujeto a presiones. Yo creo que si no se esconden segundas intenciones,
en quienes deben controlar no se pueden oponer tampoco, ¿no? Claro, no. Esto es así. No, pero yo creo que si uno lo toma con racionalidad y con seriedad y sin fanatismos políticos, bueno, tiene que llegar a un punto de conciliación. ¿Cuál es la realidad del mundo hoy en estos mega emprendimientos hacia el cielo abierto? ¿Se siguen haciendo? Se siguen haciendo, por cierto. Hay también discusión en el mundo. Ha habido accidentes, uno en Estados Unidos, otro en Guyana. Los efectos no han sido muy gravosos, digamos, porque hubo una contaminación de los ríos que se volatilizó en más o menos una semana, y no hubo ninguna víctima de eso. Pero eso despertó mucha inquietud, y en el caso de Estados Unidos, eso fue el origen del Código Internacional de Buenas Prácticas mineras, que es el que rige ahora la actividad. Hay algo que hay que tomarlo con cuidado, porque si no puede ser una falsa comparación, pero están registrados, ¿no?, muertes en la minería convencional de 13.000 y algo de personas, ¿no? Y en minería a cielo abierto, 0, no hay ninguna. Sí. Claro, el argumento contra esto es: en la minería convencional los muertos son ostensibles porque se les cae encima. Claro. En cambio, el efecto de largo plazo que puede tener una contaminación, por supuesto, no es visible. Pero también en la minería convencional tenemos, bueno, el impacto que la silicosis, todas las cosas. Por supuesto. Toda actividad tiene, por supuesto, en mayor o menor medida, y hay que ver cuáles son las medidas admisibles, ¿no? Lógico. Pero si eso no se hace, además no solo un análisis técnico desde el punto de vista global, hay que hacerlo punto por punto. ¿Qué aspectos? Puede haber aspectos parciales que haya que evitar. Entonces, si no se hace un análisis de este tipo, yo no sé cómo se puede tomar posición. El aspecto que apuntaba recién Juanca tiene que ver, como hay muchos artículos sobre el tema, la maldición de los recursos naturales. Es decir, una vez que se termina el recurso, si quien es propietario de los recursos no toma las previsiones para hacer sustentable lo que viene, se queda sin nada. Incluso sustentable en lo que no tiene que ver a minería, quizás en otra actividad que se financia. También es un tema clave que hay que prestarle mucha atención. Por supuesto, pero también hay que ejercerlo el análisis hay que ejercerlo con cuidado. En primer lugar, digamos, la organización, la capacidad científica, el modo de enfocar las cosas a veces tiene más importancia que los recursos. Japón no tiene recursos naturales, y es una de las economías más fuertes del mundo. Y si fuera por recursos naturales, los países más ricos serían el Congo. A Florencia le deja más el oro que a San Juan, a lo mejor, con la ferrería. Pero, ¿qué ocurre? Los japoneses pudieron hacer lo que hicieron sin recursos naturales, pero si tuvieran recursos naturales, por supuesto, podrían hacer mucho más. Mucho más. Que hay que cuidarlos, es cierto. También hay que tener cuidado hay que hacer una proyección también de la evolución científica, porque si no uno se puede quedar cuidando cosas que dentro de 20 años no tienen valor. Claro. Entonces, por supuesto, no hay en perspectiva vistas de una generación energética para el transporte, ¿no?, en cantidad y velocidad de recuperación y económicamente viable, que nos permita pensar, bueno, el petróleo o el gas no va a ser importante en las próximas décadas, va a seguir siendo importante. Pero de todas maneras hay que ir evaluando cómo se va reemplazando una cosa con otra, ¿no? Ese es el gran debate que se nos viene, ¿no? El del petróleo. Claro. La explotación del petróleo, porque es una explotación que no es la que conocemos nosotros tampoco. Claro. Bueno, pero por ejemplo, los recursos que tiene la Argentina, digamos, para expandir sus reservas están en el mar, indudablemente. Y ahí ya... O muy abajo, muy diseminado. Bueno, pero quiero decir, la expansión. Sí. Y ahí también surgen las oposiciones a la explotación en el mar. Entonces, a mí lo que me preocupa es
reconociendo, como reconozco que la ecología ha hecho un aporte importante a un desarrollo económico sustentable y además a la salud, al medio ambiente, lo que me preocupa es la conversión de esto en una secta que si hiciéramos caso a eso tendríamos el mismo efecto que decíamos quería provocar el imperialismo en los países del tercer mundo, que es convertirlos en productores, mantenerlos como productores de materias primas sin permitirles el desarrollo de actividades industriales, valor agregado, etcétera. Porque se cuestiona, no en el sentido que decimos, bueno, de cómo se regula, cuál es el marco legal, quién es el que lo administra, quién ejecuta. No en eso se plantea. No hay que hacer megaminería. Bueno, muy bien, no hay que hacer megaminería. Por supuesto, no hay que hacer energía nuclear, ¿no? Y no petróleo y el gas. Entonces, vamos, hidroelectricidad tampoco. Si la oposición, hubo una oposición acá que se elevara la cota de Yacyretá, y oposición a que en Chile en este momento, oposición a que se construyan represas, porque hay que inundar áreas y eso altera el ecosistema y tiene efectos negativos sobre la flora y la fauna. Bueno, digamos, no se podría haber hecho ciudades, no se podría haber hecho nada, caminos. Todo altera. No, bueno, por eso creo que ahí llegamos a una concepción que no es lógica. Yo creo que el objetivo tiene que ser el desarrollo económico. Muchas veces lo ven como una cosa economicista, pero yo digo, puede haber desarrollo económico sin justicia social. Puede haber un esquema de concentración. Sí. Ahora, justicia social plena sin desarrollo económico no puede haber, porque si no hay un desarrollo económico hay miseria, hay pobreza, hay hambre, y eso significa una mayor desigualdad social. Entonces, preocuparse por el desarrollo hay que limitarlo con medidas científicas y no políticas. Terraño, me quedan 2 minutos y sería una pérdida del programa si no pregunto sobre la realidad de hoy. Hay temas que son, yo no sé cómo, me acuerdo que el gran dilema que había hace unos años era cómo salimos de la paridad dólar-peso. Hoy seguimos hablando del dólar y de la inflación. ¿Cómo podemos manejarnos con estos dos? Ojalá se hubiese discutido cómo salimos del dólar-peso. Me acuerdo de una mezcla de monedas que proponía, ¿no? Sí, pero el problema, bueno, es historia, pero creo que sirve también para interpretar el presente y tener una perspectiva. Hubo algo que dos debates con Cavallo durante el gobierno de Menem. Como presidente del radicalismo planteé salir de la convertibilidad, como precandidato presidencial en competencia con De la Rúa planteé esto, como jefe de gabinete planteé esto, y había una negación a esto. Y yo admito que políticamente había una dificultad para comunicar esto a la gente, porque yo había sido ministro del gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín había terminado en una hiperinflación. Después la gente, por supuesto, asociaba la estabilidad a la convertibilidad. Y venía alguien que había sido ministro de Alfonsín a decirle hay que salir de la convertibilidad. La gente decía, mira quién habla. Sin embargo, creo que, bueno, mi pronóstico, lamentablemente mi pronóstico es que si no salimos de la convertibilidad en 2 años se tallaba todo, se cumplió. ¿Y ahora? Bueno, y ahora es difícil. No estamos en la misma situación de incapacidad de pago que teníamos en ese momento. Estamos en mejor situación en muchos aspectos, pero ahora tenemos un tipo de cambio que no es de equilibrio y al mismo tiempo una inflación extraordinaria. Y las medidas para corregir tipo de cambio y las medidas para controlar la inflación se contraponen. Lo que es bueno para una cosa es malo para la otra. Hay que trabajar con sintonía fina. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo creo que el próximo gobierno tiene que asumir
que va a tener costos políticos altos. Yo me imagino haber comparado Martínez de Hoz y Cavallo con el Banco Central ahora, pero en no, la paridad cambiaria, ya lo que estará hablando. Pero no políticamente, lo que quiero decir es, hay un concepto que la inflación yo creo que se controla con medios fiscales y con medios monetarios. Es muy fácil porque uno, si lo que hace es sobrevaluar el peso, enseguida para la inflación, y además la clase media empieza a disfrutar que es más barato veranear en Cancún que en Pinamar, que es más barato el champán francés que pero eso a su vez se paga después. Pero por supuesto, entonces tiene un efecto económico y político muy positivo. Pero lo que yo critico, no importa si lo hace un gobierno u otro, no lo estoy diciendo desde el punto de vista de cuestionar a un gobierno por sus orientaciones. Técnicamente yo creo que eso es un error y hay que evitar que se repita, porque si no, cuando se produce eso, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿por qué cayó de la Rúa? Porque renunció Chacho Álvarez, porque lo dominaban los hijos, porque era por cualquier cosa. No se entiende lo que pasa y entonces se repite el error. Está bien. Bueno, 2 libros. Muy bien. El desafío de pensar el futuro, San Juan 2035 y Los gobernadores de mi memoria, que este es el último que salió. Claro. Y muchas gracias. Claro, eso está bien de plantear cómo va a ser el 2035, porque después no van a tener oportunidad de echarnos en cara Al nada. menos ya no voy a estar yo. Por eso digo, no pueden echar en cara nada. Bueno. Pero hay que pensar así, hay que pensar a muy, muy largo plazo, porque no pensamos solo para nosotros. Es así. Claro. Muchas gracias, Rodolfo Terrano. Gracias.